A mis 53 años, mi esposo Miguel dejó una nota cruel: tu vida aburre. Me llevo todo, la casa ya está vendida. 50 años de mi alma y mis ahorros de 500.000 euros, robados. La indignación me invadió, un frío glacial. Pero mi respuesta fue un simple: gracias por avisar. Él jamás esperó mi jugada. No creerás lo que hice después. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde estás escuchando en los comentarios. Mi nombre es Laura Vega. Ya he pasado los 53 primaveras para ser exactos. Creía, con la inocencia de quien ha vivido una vida sencilla, que mi destino era cuidar mi hogar, a mi marido, Miguel, y ver pasar los años tranquilamente. Pero, ay, mi alma, la vida a veces nos da un revolcón inesperado. Un día, comprendí que hay cosas, y personas, que no siempre devuelven lo que les das con el corazón. Esa mañana del martes, un martes cualquiera de hace unos meses, desperté con el suave sol de Madrid asomándose por la ventana. El aroma a café recién hecho ya flotaba en la cocina. Me levanté, con la rutina de quien lleva 12 años haciendo lo mismo, y bajé las escaleras. Miguel, mi esposo, no estaba en la cama. Pensé que ya estaría en la cocina, leyendo el periódico. Pero no. Entré a la cocina. La luz entraba por la ventana, iluminando el centro de la mesa. Allí, sobre el mantel de cuadros que tanto me gustaba, había una nota. Escrita a mano. Una letra familiar, la de Miguel. Mi corazón, de pronto, empezó a latir de otra manera. Un palpitar que no me gustó. Tomé el papel. Mis manos empezaron a temblar. El café, que ya esperaba humeante en la cafetera, quedó olvidado. Leí las palabras, una por una, sintiendo cómo se clavaban en mí como pequeñas agujas de hielo. Me fui, tu vida aburre. Me llevo todo, la casa ya está vendida. Disfruta lo que queda. Madre mía. No pude creerlo. 12 años. 12 años de matrimonio. Borrados de un plumazo. Miguel se había ido. Se había llevado todo. La nota, arrugada ahora entre mis dedos, era la prueba. Mis lágrimas no se hicieron esperar. Cayeron sin control, una tras otra, mojando el papel. Me desplomé en el suelo frío de la cocina. Las baldosas, tan familiares, se sentían extrañas bajo mi cuerpo. ¿Cómo podía haberme hecho esto? Habíamos construido todo juntos. Desde que nos conocimos en la universidad. ¿Qué tiempos aquellos? Pero, ahora. Sentí que el aire me faltaba. Mi mente corría, intentando procesar la crueldad, la traición. Pero, en medio de esa tormenta, algo cambió. Un instante. Una chispa. Un hondo suspiro. Me levanté. Lenta, pero firmemente. Mis manos aún temblaban, sí. Pero mi mirada, ya no era la misma. Había algo nuevo en ella. Algo frío, algo decidido. Tomé mi teléfono. Fui a los mensajes. Busqué el contacto de Miguel. Escribí, con los dedos aún un poco torpes, una frase corta. Una frase que quizás a muchos les parecería simple. Inofensiva. Pero que para mí, era el comienzo de todo. Vi tu nota. Gracias por avisar. Presioné enviar. Luego, miré el teléfono. Y sonreí, una sonrisa amarga, sí, pero también con una extraña sensación de control. Miguel. Miguel no me conocía realmente. No sabía la mujer que tenía delante. Él creyó que yo era la esposa aburrida, la mujer sencilla, la que solo se preocupaba por el hogar, por el cocido de los domingos, por la vajilla de la abuela. Él pensaba que era ingenua, fácil de manipular.
No sabía nada de mis años antes de casarnos. No sabía nada de lo que realmente aprendí. Él no sabía lo que yo era capaz de hacer cuando me traicionaban de esta manera. Y esa mañana, al enviar ese mensaje, le hice saber que este no sería su final feliz. Esto, en verdad, era solo el principio. El sol de Madrid ya brillaba con fuerza por la ventana de la cocina. Pero la temperatura de mi corazón había bajado varios grados. Y ahí, de pie, en medio de mi cocina vacía, empecé a recordar. A recordar cada detalle de esos 12 años. Cada pequeña inconsistencia. Cada señal que, quizás, en mi ingenuidad, había decidido ignorar. Esta historia, la de Miguel y la mía, no era tan simple como una nota de despedida. Era mucho, mucho más. Después de ese mensaje, mi alma, me quedé un instante, inmóvil, en el centro de la cocina. La nota de Miguel aún estaba en mi mano, arrugada, como mi propio corazón. Un nudo en la garganta. Pero ya no era solo la pena. Era algo más. Una punzada de, ¿dónde? ¿Dónde empieza uno a desentrañar tal traición? Empecé a caminar. Lenta, casi sin querer ver. Cada paso era como pisar cristales rotos. Recorrí nuestra casa, nuestro hogar, ese que habíamos construido juntos, ladrillo a ladrillo, sueño a sueño. Primero, la sala. Mis ojos buscaron los cuadros caros, los que habíamos comprado en nuestra luna de miel en Toledo. Habían desaparecido. Solo quedaban las marcas claras en la pared, como heridas abiertas. Luego, el comedor. Mi mirada cayó sobre el aparador. La vajilla de plata, esa que había heredado de mi abuela, con las iniciales LV grabadas. Se había esfumado. Ni rastro. Subí las escaleras, despacio, como si cada peldaño pesara una tonelada. Nuestra habitación. Ese era nuestro santuario. Abrí el joyero. Aquellas joyas que guardaba con tanto cariño, los pendientes de perlas que Miguel me regaló en nuestro 10º aniversario, el collar de mi madre. Vacío. Todo había volado. Todo. Igual que él. La casa se sentía extraña. Vacía. Fría. No era solo la falta de objetos, mi alma. Era la ausencia de algo intangible, el calor, la confianza, la vida que habíamos puesto en cada rincón. Se lo ha llevado todo, murmuré para mí misma, y la frase de la nota resonó en mi cabeza. Me llevo todo. Y así era. No había mentido en eso. Pero lo peor no era lo material. No, Dios mío. Lo peor era la calculada frialdad de su traición. Me senté en el borde de la cama, que ahora se sentía inmensa, solitaria. Tenía que saber. Tenía que ver el alcance de este desastre. Con las manos aún temblorosas, desbloqueé mi teléfono. Abrí la aplicación del banco. Nuestro banco de toda la vida. Donde guardábamos los ahorros de nuestros 12 años juntos. El dinero para nuestra jubilación. Para ese pequeño viaje a Galicia que siempre habíamos soñado. La pantalla se iluminó. Mis ojos se fijaron en los números. Vacío. Vacío. El corazón me dio un vuelco. Un golpe seco. 0 euros. 12 años de trabajo, de privaciones, de sueños, esfumados en un instante. Sentí que me ahogaba. Un ahogo terrible. El aire me faltaba. ¿Qué iba a hacer ahora? La pregunta flotaba en el silencio de la casa, una pregunta sin respuesta, enorme y abrumadora. Miraba lo poco que quedaba, una silla vieja, mi estantería de libros, algunos recuerdos insignificantes. ¿Qué hacer? ¿Sentarme a llorar? ¿Rendirme? No, Laura. No. Justo en ese momento,
el teléfono vibró en mi mano. Era un mensaje. Un número desconocido. Lo abrí, con una mezcla de miedo y una extraña esperanza. Señora Vega, soy el señor García del Banco Nacional. Necesitamos hablar urgentemente sobre algunas transacciones sospechosas en sus cuentas. Un banco diferente. ¿Transacciones sospechosas? ¿Más? Una sensación de frío me recorrió la espalda. Pero, curiosamente, ese mensaje, esa palabra, urgentemente, encendió algo en mí. Una pequeña chispa. Una pregunta. La casa estaba vendida, según la nota de Miguel. Pero, yo nunca había firmado nada. Nunca. ¿Cómo era posible? Una idea, helada como el suelo de mi cocina, empezó a formarse en mi mente. ¿Podría ser que mi firma había sido falsificada? Esa posibilidad, esa idea de que no solo me había traicionado el corazón, sino que había cometido un delito. Me levanté del borde de la cama. Ya no con la lentitud del abatimiento, sino con una nueva energía. Una rabia, sí. Una rabia justa. Pero también una determinación. No podía sentarme y ver cómo mi vida se desmoronaba. Tenía que luchar. Tenía que entender. Y tenía que actuar. ¿Por dónde empezar? No lo sabía del todo, pero si sabía una cosa, no me iba a quedar de brazos cruzados. Mi Miguel, el Miguel que conocí, se había ido. Y esta Laura, la Laura que él creía conocer, también. Miguel pensó que yo era la esposa aburrida, ¿verdad? La que solo sabía de la cocina, de la limpieza, de los pequeños detalles de la casa. Creyó que era ingenua, fácil de engañar, que mi vida era tan aburrida, como decía en su nota. Qué equivocado estaba, Dios mío. Y qué bien me había guardado el secreto. Verán, antes de casarme con Miguel, mucho antes, durante 15 años de mi vida, mi trabajo me llevó por otros derroteros. Yo era la asistente ejecutiva principal del despacho de abogado Ruiz, en el corazón de Madrid. No era un despacho cualquiera. Abogado Ruiz era y sigue siendo uno de los nombres más respetados en casos de fraude financiero. Él era un lince, una mente brillante. Y yo, Laura, la asistente, sencilla, estuve en primera fila. Vi cientos de expedientes. Documentos. Contratos. Fraudes millonarios. Estafas con propiedades. Blanqueo de dinero. Aprendí cómo los delincuentes movían sus hilos, cómo ocultaban sus rastros, cómo falsificaban firmas y cómo las víctimas, muchas veces mujeres como yo, acababan desamparadas. Aprendí también a buscar los detalles, las pequeñas inconsistencias que nadie más veía. Y lo más importante, aprendí que la ley, aunque lenta, podía ser una herramienta poderosa. Guardé todo aquello en un rincón de mi mente, como se guarda un tesoro, quizás, un arma secreta. Quería una vida tranquila con Miguel, sí. Y quizás una parte de mí, esa intuición femenina que nunca falla, me dijo que era mejor mantener ciertas habilidades ocultas. Por si acaso. Y ese, por si acaso, había llegado. Mi primer paso. Tenía que confirmar lo de la casa. Tenía una amiga, Elena. La conozco desde la universidad. Siempre ha sido mi roca. Ella trabaja en la oficina de registro de la propiedad, el lugar donde se guardan los secretos de todas las casas de España. La llamé. Mi voz, aunque firme, apenas era un susurro. Elena, cariño, necesito un favor urgente. Miguel dice que vendió la casa, pero yo no he firmado nada. ¿Puedes comprobarlo por mí, por favor? La espera fue eterna. Cada minuto era un siglo. El sudor frío me corría por la espalda. ¿Y si era verdad? ¿Y si todo estaba perdido? Finalmente,
mi teléfono sonó. Era Elena. Su voz sonaba diferente. Alarmada. Laura, dijo Elena, con un tono que no olvidaré, según los registros, tu casa fue vendida hace 3 días. Hay una firma tuya en los documentos. Mi corazón se detuvo. Así, de golpe. Eso es imposible, Elena. Yo nunca firmé nada para vender mi casa, te lo juro. Laura, insistió, con un tono más grave, creo que han falsificado tu firma. Ahí, justo ahí, algo se rompió dentro de mí. Pero no se rompió para deshacerse, sino para reconstruirse. El dolor de la traición personal, la humillación, se transformó. Se convirtió en una furia fría. En una determinación de acero. ¿Falsificar mi firma? Eso ya no era solo una traición de amor. Eso era un crimen. Un delito. Y yo sabía, Dios mío, que con eso se jugaba muy, muy sucio. Miguel no me conocía realmente. No tenía ni idea de lo que yo era capaz de hacer cuando me tocaban lo que más quería. Mientras Elena me enviaba los documentos por correo electrónico, encontré un detalle. Un hilo del que tirar. La fecha de cierre de la venta estaba programada para 2 días después. 2 días. Todavía había tiempo. Mi teléfono volvió a vibrar. Era un mensaje de Miguel. Otra vez. Su tono, burlón. ¿Solo tienes eso que decir? Gracias por avisar. Patético. Disfruta durmiendo en la calle. Leí el mensaje. Y por dentro, me sonreí. Una sonrisa muy, muy fría. Él creyó que con eso me hundiría. Pero él no sabía. No sabía que este era solo el comienzo. Porque Laura Vega, la mujer aburrida, acababa de recordar cada una de sus lecciones. Y ahora, iba a aplicarlas. Atención, corazones de millonarios. Mis queridos amigos y amigas, si habéis llegado hasta aquí, os doy las gracias de todo corazón. La historia de Laura, mi historia, es larga, y aún guarda muchas sorpresas, muchos giros inesperados. ¿Creéis que conseguiré salir victoriosa de esta batalla? ¿Podré superar todo esto y encontrar la justicia que merezco? Contadme vuestras opiniones en los comentarios. Y, por favor, no olvidéis darle un me gusta a este vídeo y suscribiros al canal para no perderos los siguientes capítulos. Vuestra presencia es un enorme apoyo. Hasta la próxima parte. La determinación, esa es una fuerza poderosa, ¿saben? Una vez que la tienes, te empuja hacia adelante, incluso cuando el miedo te acecha. Después de hablar con Elena, mi mente empezó a funcionar como antaño, en el despacho de abogado Ruiz. Fría, analítica. Tenía que recuperar lo que era mío. Y eso empezaba por el dinero. Recordé algo. Algo importante. Unos meses antes, mi padre, que Dios lo tenga en su gloria, me había dejado una pequeña herencia. Un dinero que decidimos depositar en una cuenta conjunta en el Banco Sol. Pero con una condición: para cualquier retirada importante, se requerían ambas firmas. La mía y la de Miguel. ¿Podría ser que Miguel, en su prisa y su avaricia, hubiera pasado por alto ese detalle? Una pequeña esperanza, un hilo muy fino, se aferró a mí. No perdí un minuto. Me dirigí al Banco Sol. Entré, sintiendo la mirada de los empleados, pero mi mente estaba en otra parte. Me atendió el señor García. Un hombre amable, con gafas. Le expliqué mi situación, con la voz serena, aunque por dentro, el corazón me latía a 1000. Él, con una mirada de preocupación, empezó a revisar los movimientos recientes de esa cuenta. Señora Vega, dijo el señor García, después de unos minutos que me parecieron una eternidad, su esposo intentó retirar todo el dinero ayer, pero el sistema bloqueó la transacción.
faltaba su firma. El dinero, sigue ahí. Dios mío. Un suspiro. Un suspiro profundo de alivio. No saben qué peso se me quitó de encima. Al menos, tenía algo. Algo para empezar de nuevo. Era el dinero de mi padre. Mi dinero. Quiero separar esa cuenta de inmediato, le dije con firmeza al señor García. Y transferir todos los fondos a una nueva cuenta, solo a mi nombre. Él asintió, comprendiendo la urgencia. Mientras el señor García procesaba mi solicitud, mi teléfono vibró de nuevo. Otro número desconocido. Dudé. Pero algo me dijo que contestara. Laura, soy Sofía. Mi corazón se aceleró. ¿Era ella? La mujer con la que Miguel me estaba engañando. La sentí en la voz. ¿Qué quieres?, pregunté, con la voz tensa, intentando que no se notara mi temblor. Necesitamos hablar, dijo Sofía. Su voz sonaba nerviosa, diferente a lo que esperaba. Miguel no es quien tú crees. Ni quien yo creía. Nos encontramos en una cafetería cercana, en el barrio de La Latina. Sofía parecía asustada, mirando constantemente por encima del hombro, como si esperara que alguien apareciera. Yo la miré con una mezcla de ira, curiosidad y, sí, un poco de piedad. Ella era joven, vulnerable. Miguel me prometió que nos iríamos juntos después de vender tu casa, empezó Sofía, con la voz apenas audible. Dijo que eras una mujer aburrida, que nunca te darías cuenta de nada. Sus palabras me dolieron, claro, pero ya no con la misma intensidad. El veneno de Miguel ya no tenía tanto poder. Luego, Sofía me mostró su teléfono. Había mensajes de Miguel. Pero no a ella. A otra mujer. Prometiéndole exactamente lo mismo que a Sofía. No soy la única, continuó Sofía, y pude ver la frustración y el dolor en sus ojos. Y hay algo más que deberías saber. Miguel tiene negocios con gente peligrosa. Lava dinero a través de propiedades inmobiliarias. De repente, todo cobró sentido. Las ausencias prolongadas de Miguel, las llamadas misteriosas que antes no entendía, el dinero que aparecía y desaparecía de nuestras cuentas, sin explicación alguna. Era un negocio sucio. Muy sucio. ¿Por qué me cuentas esto?, pregunté, aún desconfiada. Porque tengo miedo, respondió Sofía, y porque, creo que te merecías saberlo. Miguel es un mentiroso. Un manipulador. Cuando Sofía se fue, dejando el eco de sus palabras en la cafetería, mi teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de Miguel. ¿Qué demonios hiciste?, decía. El comprador se echó para atrás. Vas a lamentar haberte metido en mis asuntos. Lo leí. Y por primera vez en todo el día, después de tanto dolor y angustia, sonreí. Una sonrisa de victoria. Una sonrisa muy, muy larga. Miguel no tenía ni idea de lo que le esperaba. Su juego había terminado. El mío, acababa de empezar. La noche cayó sobre Madrid, pero para mí, no había descanso. La noticia de Sofía sobre los negocios turbios de Miguel, el blanqueo de dinero a través de propiedades, era la pieza que faltaba en este macabro puzzle. Mis años en el despacho de abogado Ruiz me habían enseñado a reconocer los patrones. Y olía a podrido. Mientras revisaba de nuevo los documentos que Miguel había dejado, cada factura, cada extracto bancario, buscando más pistas, encontré algo. Algo que me hizo helar la sangre. Había una solicitud de préstamo. Un préstamo enorme. 500.000 euros. Y lo peor de todo, estaba a mi nombre. Usando mi identidad. Y, según la fecha, el dinero sería depositado, mañana. No puede ser. Mi voz apenas salió.
No solo me había robado, no solo había intentado venderme la casa a mis espaldas. Ahora, Miguel quería endeudarme hasta el cuello con €500,000. Quería que yo, Laura Vega, fuera la responsable de esa deuda. Era su golpe maestro, su última jugada. Y no podía permitirlo. Tenía que actuar. Y tenía que actuar ahora. Esa misma noche, apenas pude dormir. Mi mente era un torbellino de planes. Si Miguel había falsificado mi firma para vender la casa, era casi seguro que había hecho lo mismo para este préstamo. Necesitaba pruebas. Irrefutables. A primera hora de la mañana siguiente, me puse en marcha. Visité todas las entidades financieras donde Miguel y yo habíamos tenido cuentas, incluso aquellas que creía olvidadas. En cada una, presenté una denuncia formal por suplantación de identidad. Con mi experiencia, sabía que pedir copias de todos los documentos firmados recientemente a mi nombre. Había que ser meticulosa. En el último banco, una mujer amable, pero con una mirada de preocupación, me dijo: «Señora Vega, hemos encontrado algo extraño. Hay un préstamo a su nombre, por €500,000, que será depositado hoy mismo en una cuenta recién abierta. Necesito ver la solicitud original, con la firma, por favor», le pedí, mi voz firme, sin dejar traslucir el pánico que sentía por dentro. Cuando me mostró el documento, no había duda. La firma. Era un burdo intento de imitar la mía. No se parecía en nada. Era una falsificación descarada. Saqué mi teléfono y tomé una foto. Una prueba más. Crucial. La añadí a mi carpeta de evidencias, esa carpeta roja que guardaba los secretos de Miguel. «Quiero presentar una denuncia formal por fraude», le dije a la representante del banco, con una determinación que me sorprendió a mí misma, y congelar ese préstamo inmediatamente. No podía esperar ni un minuto más. Al salir del banco, mi teléfono sonó. Era abogado Ruiz, mi antiguo jefe, ahora mi abogado en esta batalla. «Laura, conseguimos la orden judicial para detener la venta de la casa. Fue un proceso tenso, pero lo logramos. Pero hay más. La policía está muy interesada en tu caso. Coincide con un patrón de fraudes inmobiliarios que están investigando. Una pequeña victoria. Pero el camino aún era largo. Y Miguel, por supuesto, no tardó en reaccionar. Mi teléfono vibró con un mensaje suyo. Su rabia, palpable incluso a través de la pantalla. «¿Dónde está el dinero del préstamo? ¿Qué diablos estás haciendo?» No le respondí. No tenía por qué. En su lugar, llamé al detective que abogado Ruiz me había mencionado. «El detective Gómez». «Detective Gómez, soy Laura Vega». Mi abogado, abogado Ruiz, me dio su número. Era hora de poner todas mis cartas sobre la mesa. El juego de Miguel había terminado. Mi búsqueda de justicia recién comenzaba. La trampa estaba lista. Volví a casa, con el alma en vilo, pero con la cabeza bien alta. Sabía lo que me esperaba. Una tormenta. Pero esta vez, yo no era la que se iba a dejar arrastrar. Había puesto en marcha todo lo que podía, lo que había aprendido. Abogado Ruiz. El detective Gómez. Las llamadas al banco. Ya no estaba sola. Al abrir la puerta, sentí un escalofrío. Miguel me esperaba en la sala. Sentado. Pero al oír la puerta, se levantó de un salto. Su rostro, mi alma, estaba encendido de furia. Rojo vivo. Jamás lo había visto así. «¿Qué demonios hiciste?», gritó, acercándose a mí, cada paso una amenaza. «Arruinaste todo». Me quedé inmóvil. Firme. Traté de mantener la calma, aunque por dentro, sí,
tenía miedo. Un miedo frío, que me apretaba el estómago. Pero no lo iba a mostrar. No, a él. El banco congeló el préstamo, siguió gritando, sus ojos inyectados en sangre. Y el comprador, el señor Sánchez, canceló la venta de la casa. Todo por tu culpa. Lo miré fijamente. Mi voz salió tranquila, casi un susurro. Te sorprende que no sea tan tonta como pensabas, ¿verdad, Miguel? Su expresión cambió. Un destello de sorpresa, luego más ira. ¿No tienes idea de en qué te estás metiendo, Laura? Tengo gente poderosa detrás de mí. Gente que no juega. Una sonrisa, amarga, se dibujó en mis labios. Te refieres a los mismos que están siendo investigados por la policía, ¿no? El color de su rostro. Mi alma, nunca olvidaré cómo palideció. Pasó del rojo al blanco ceniza en un segundo. Sus puños se cerraron. Los vi. Apretados. Listos para no sé qué. Vas a retirar todas las denuncias ahora mismo, siseó Miguel, dando un paso más, la voz llena de veneno, o te juro que. Pero antes de que pudiera terminar su amenaza, mi teléfono sonó. Vibró en mi mano. Era una videollamada. De un número desconocido. Miré a Miguel. Luego, al teléfono. Contesté. Y puse el altavoz. Para que él escuchara. Para que él viera. Laura, soy Carlos Nieto, dijo la voz al otro lado, grave, preocupada. Soy socio de tu esposo. La cara del hombre en la pantalla. Un rostro serio. Indignado. Miguel intentó arrebatarme el teléfono, pero me alejé. Rápida. Señor Nieto, le dije, manteniendo la calma, su esposo me aseguró que usted estaba de acuerdo con todos los negocios. ¿Es eso cierto? Carlos Nieto respondió, con un tono autoritario. Miguel me aseguró que todo era legal. Que usted estaba al tanto de todo. No, señor Nieto, le respondí. Mi voz era clara, sin un ápice de duda. No sabía nada. Absolutamente nada. Hasta que descubrí que mi esposo estaba vaciando nuestras cuentas. Y falsificando mi firma. Falsificando. Miguel, ¿qué demonios está pasando?, exigió Carlos Nieto. Su voz, ahora, era un trueno. Federico, esto no es lo que parece, balbuceó Miguel. Su voz temblaba. Dejó de ser el hombre poderoso y amenazador. Ahora era solo un cobarde. La policía tiene todas las pruebas, lo interrumpí, sin dudar. Y están cerrando el cerco. Carlos Nieto cortó la llamada bruscamente. Un silencio pesado cayó en la sala. El corazón me latía fuerte, como un tambor de guerra. Miguel me miró. Una mezcla de odio y miedo puro. Puro pánico. Nunca lo había visto así. Sus ojos eran los de un animal acorralado. No sabes lo que has hecho, susurró, su voz apenas audible, antes de salir corriendo de la casa. Escuché el portazo. Fuerte. Seco. Y el chirrido de las ruedas de su coche. Se había ido. Esta vez, para siempre. Esa noche, cuando la calma volvió a envolver la casa, recibí una llamada. Era del detective Gómez. Su voz, tranquila, pero firme. Señora Vega, tenemos a su esposo bajo custodia. Intentaba salir del país. Con documentación falsa. Y una cantidad considerable de dinero en efectivo. Un nudo se me hizo en la garganta. 12 años. 12 años juntos. Y terminaba así. Con una llamada de la policía. Un final amargo. Pero también,
una punzada de alivio. Justicia. Hay algo más que debe saber, continuó el detective. Su tono, ahora, era más serio. Su esposo no actuaba solo. Hemos encontrado evidencia que lo vincula con una red internacional de lavado de dinero. La magnitud de lo que estaba ocurriendo. Mi alma me golpeó de repente. Era mucho más grande de lo que había imaginado. Mucho más peligroso. Pero, a la vez, sentí una nueva fuerza. No solo era mi batalla. Era la batalla de muchos. Necesitamos su cooperación para el caso, señora Vega, me dijo el detective Gómez. Su voz, ahora, sonaba más grave, más urgente. Con su testimonio y las pruebas que usted recopiló, podríamos desmantelar toda la operación. Es una oportunidad única. Mi alma, me quedé pensando. Miguel estaba detenido. Había recuperado mi dinero, mi casa. ¿Valía la pena seguir? ¿Meterme más en un mundo tan oscuro? Ya había sufrido mucho. Pero, al mismo tiempo, sentía una responsabilidad. Por todas esas víctimas que no tuvieron la oportunidad que yo tuve. Por la justicia. Mientras contemplaba lo que debía hacer, mi teléfono vibró. Otra vez. Un número bloqueado. Esta vez, el corazón se me encogió. Lo abrí. Y lo que leí me dejó helada. Si testificas, estás muerta. Sabemos dónde vives. Así, tal cual. Sin rodeos. La sangre en mis venas, mi alma, se congeló. Las palabras de Miguel, sobre la gente peligrosa que tenía detrás, resonaron en mi cabeza. Esto era real. Una amenaza. De muerte. ¿En qué me había metido, Dios mío? Ya no era solo una cuestión de dinero o de traición. Ahora, mi vida estaba en peligro. No lo pensé 2 veces. Llamé inmediatamente al detective Gómez. Mis manos temblaban tanto que apenas pude marcar. Detective Gómez, logré decir, mi voz apenas un hilo. Acabo de recibir una amenaza de muerte. ¿Saben dónde vivo? La urgencia en su voz fue palpable. Necesitamos sacarla de ahí ahora mismo, señora Vega. No recoja nada. Salga por la puerta trasera. Y camine hasta la esquina. Habrá un coche esperándola. No se detenga. La siguiente hora fue un torbellino. No recogí nada. Ni una foto. Ni una prenda. Solo yo. Mi alma, mi miedo. Salí por la puerta de atrás, sintiendo cada sombra, cada ruido, como una amenaza. Caminé hasta la esquina. El coche estaba allí. Un hombre con semblante serio me hizo un gesto. Entré. Sin mirar atrás. Mi vida, en ese instante, se había convertido en una película de suspense. Solo que esta, era mi vida real. Y el miedo, real. Muy real. Las siguientes 48 horas fueron así. Un vértigo constante. Me instalaron en una casa segura. Un lugar modesto, en las afueras, lejos de todo lo que conocía. Cada ruido me sobresaltaba. Cada sombra me parecía una figura al acecho. Me sentía atrapada, aislada. A pesar de haber ganado la primera batalla, ahora estaba más asustada que nunca. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Hasta dónde llegarían? El detective Gómez me visitó al segundo día. Su rostro, serio, pero con un atisbo de algo. Una noticia. Importante. Señora Vega, dijo, mirándome directamente a los ojos, hemos identificado el origen de la amenaza. Y no venía de los socios de Miguel. No.
Venía de alguien mucho más cercano. Mi corazón dio un vuelco. Más cerca. ¿Quién? ¿Quién más podría querer hacerme daño? ¿Quién estaba tan cerca para saber dónde vivía, para tener mi número? La intriga, la duda, me consumían. El detective me mostró su tableta. En la pantalla, un vídeo. Era de la sala de interrogatorios de la policía. Y ahí estaba ella. Sentada en una silla, con la cabeza gacha, llorando. Era Sofía. La amante de Miguel. No pude creerlo. Sofía. Ella, que me había dado información. Ella, a quien yo había sentido una pizca de compasión. Miguel me prometió que si te asustaba lo suficiente para que retiraras las denuncias, me daría parte del dinero, decía Sofía en el vídeo, entre sollozos, con la voz quebrada. Él dijo que sería la forma de tener una vida juntos, lejos de todo. Una ola de emociones me invadió. Traición, sí. Otra vez. ¿Pero de quién? ¿De Miguel, que la había manipulado? ¿O de Sofía, que había accedido a hacer algo tan cruel por dinero? Me sentí estúpida. Ingenua de nuevo. Pero, curiosamente, también sentí un alivio. Un alivio inmenso. La amenaza no era tan peligrosa como pensé. No eran gente poderosa detrás de Miguel, no directamente al menos. Era la manipulación de siempre. La de Miguel. ¿Qué sucede ahora, detective?, pregunté, mi voz ya más firme, la determinación volviendo a mis ojos. Miguel está enfrentando cargos muy severos, señora Vega, respondió el detective Gómez. Pero sus socios, la red de blanqueo de dinero, ellos siguen libres. Necesitamos su testimonio. Su testimonio y las pruebas que usted tiene son la clave para completar el caso. Para desmantelar toda la operación. Miré por la ventana de la casa segura. La luz del sol entraba tímidamente. No había una amenaza real. Solo la manipulación de un hombre que había jugado con tantas vidas. Mi vida. La de Sofía. Y la de muchos otros. Mi alma sabía lo que tenía que hacer. No era solo por mí. Laura, soy Carlos Nieto, dijo la voz al otro lado, grave, preocupada. Soy socio de tu esposo. La cara del hombre en la pantalla. Un rostro serio. Indignado. Miguel intentó arrebatarme el teléfono, pero me alejé. Rápida. Señor Nieto, le dije, manteniendo la calma, su esposo me aseguró que usted estaba de acuerdo con todos los negocios. ¿Es eso cierto? Carlos Nieto respondió, con un tono autoritario. Miguel me aseguró que todo era legal. Que usted estaba al tanto de todo. No, señor Nieto, le respondí. Mi voz era clara, sin un ápice de duda. No sabía nada. Absolutamente nada. Hasta que descubrí que mi esposo estaba vaciando nuestras cuentas. Y falsificando mi firma. Falsificando. Miguel, ¿qué demonios está pasando?, exigió Carlos Nieto. Su voz, ahora, era un trueno. Federico, esto no es lo que parece, balbuceó Miguel. Su voz temblaba. Dejó de ser el hombre poderoso y amenazador. Ahora era solo un cobarde. La policía tiene todas las pruebas, lo interrumpí, sin dudar. Y están cerrando el cerco. Carlos Nieto cortó la llamada bruscamente. Un silencio pesado cayó en la sala. El corazón me latía fuerte, como un tambor de guerra. Miguel me miró. Una mezcla de odio y miedo puro. Puro pánico. Nunca lo había visto así. Sus ojos eran los de un animal acorralado. No sabes lo que has hecho, susurró, su voz apenas audible, antes de salir corriendo de la casa.
Escuché el portazo. Fuerte. Seco. Y el chirrido de las ruedas de su coche. Se había ido. Esta vez, para siempre. Esa noche, cuando la calma volvió a envolver la casa, recibí una llamada. Era del detective Gómez. Su voz, tranquila, pero firme. Señora Vega, tenemos a su esposo bajo custodia. Intentaba salir del país. Con documentación falsa. Y una cantidad considerable de dinero en efectivo. Un nudo se me hizo en la garganta. 12 años. 12 años juntos. Y terminaba así. Con una llamada de la policía. Un final amargo. Pero también, una punzada de alivio. Justicia. Hay algo más que debes saber, continuó el detective. Su tono, ahora, era más serio. Su esposo no actuaba solo. Hemos encontrado evidencia que lo vincula con una red internacional de lavado de dinero. La magnitud de lo que estaba ocurriendo. Mi alma, me golpeó de repente. Era mucho más grande de lo que había imaginado. Mucho más peligroso. Pero, a la vez, sentí una nueva fuerza. No solo era mi batalla. Era la batalla de muchos. Necesitamos su cooperación para el caso, señora Vega, me dijo el detective Gómez. Su voz, ahora, sonaba más grave, más urgente. Con su testimonio y las pruebas que usted recopiló, podríamos desmantelar toda la operación. Es una oportunidad única. Mi alma, me quedé pensando. Miguel estaba detenido. Había recuperado mi dinero, mi casa. ¿Valía la pena seguir? ¿Meterme más en un mundo tan oscuro? Ya había sufrido mucho. Pero, al mismo tiempo, sentía una responsabilidad. Por todas esas víctimas que no tuvieron la oportunidad que yo tuve. Por la justicia. Mientras contemplaba lo que debía hacer, mi teléfono vibró. Otra vez. Un número bloqueado. Esta vez, el corazón se me encogió. Lo abrí. Y lo que leí me dejó helada. Si testificas, estás muerta. Sabemos dónde vives. Así, tal cual. Sin rodeos. La sangre en mis venas, mi alma, se congeló. Las palabras de Miguel, sobre la gente peligrosa que tenía detrás, resonaron en mi cabeza. Esto era real. Una amenaza. De muerte. ¿En qué me había metido, Dios mío? Ya no era solo una cuestión de dinero o de traición. Ahora, mi vida estaba en peligro. No lo pensé 2 veces. Llamé inmediatamente al detective Gómez. Mis manos temblaban tanto que apenas pude marcar. Detective Gómez, logré decir, mi voz apenas un hilo. Acabo de recibir una amenaza de muerte. ¿Saben dónde vivo? La urgencia en su voz fue palpable. Necesitamos sacarla de ahí ahora mismo, señora Vega. No recoja nada. Salga por la puerta trasera. Y camine hasta la esquina. Habrá un coche esperándola. No se detenga. La siguiente hora fue un torbellino. No recogí nada. Ni una foto. Ni una prenda. Solo yo. Mi alma, mi miedo. Salí por la puerta de atrás, sintiendo cada sombra, cada ruido, como una amenaza. Caminé hasta la esquina. El coche estaba allí. Un hombre con semblante serio me hizo un gesto. Entré. Sin mirar atrás. Mi vida, en ese instante, se había convertido en una película de suspense. Solo que esta, era mi vida real. Y el miedo, real. Muy real. Las siguientes 48 horas fueron así.
Un vértigo constante. Me instalaron en una casa segura. Un lugar modesto, en las afueras, lejos de todo lo que conocía. Cada ruido me sobresaltaba. Cada sombra me parecía una figura al acecho. Me sentía atrapada, aislada. A pesar de haber ganado la primera batalla, ahora estaba más asustada que nunca. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Hasta dónde llegarían? El detective Gómez me visitó al segundo día. Su rostro, serio, pero con un atisbo de algo. Una noticia. Importante. Señora Vega, dijo, mirándome directamente a los ojos, hemos identificado el origen de la amenaza. Y no venía de los socios de Miguel. No. Venía de alguien mucho más cercano. Mi corazón dio un vuelco. Más cerca. ¿Quién? ¿Quién más podría querer hacerme daño? ¿Quién estaba tan cerca para saber dónde vivía, para tener mi número? La intriga, la duda, me consumían. El detective me mostró su tableta. En la pantalla, un vídeo. Era de la sala de interrogatorios de la policía. Y ahí estaba ella. Sentada en una silla, con la cabeza gacha, llorando. Era Sofía. La amante de Miguel. No pude creerlo. Sofía. Ella, que me había dado información. Ella, a quien yo había sentido una pizca de compasión. Miguel me prometió que si te asustaba lo suficiente para que retiraras las denuncias, me daría parte del dinero, decía Sofía en el vídeo, entre sollozos, con la voz quebrada. Él dijo que sería la forma de tener una vida juntos, lejos de todo. Una ola de emociones me invadió. Traición, sí. Otra vez. ¿Pero de quién? ¿De Miguel, que la había manipulado? ¿O de Sofía, que había accedido a hacer algo tan cruel por dinero? Me sentí estúpida. Ingenua de nuevo. Pero, curiosamente, también sentí un alivio. Un alivio inmenso. La amenaza no era tan peligrosa como pensé. No eran gente poderosa detrás de Miguel, no directamente al menos. Era la manipulación de siempre. La de Miguel. ¿Qué sucede ahora, detective?, pregunté, mi voz ya más firme, la determinación volviendo a mis ojos. Miguel está enfrentando cargos muy severos, señora Vega, respondió el detective Gómez. Pero sus socios, la red de blanqueo de dinero, ellos siguen libres. Necesitamos su testimonio. Su testimonio y las pruebas que usted tiene, son la clave para completar el caso. Para desmantelar toda la operación. Miré por la ventana de la casa segura. La luz del sol entraba tímidamente. No había una amenaza real. Solo la manipulación de un hombre que había jugado con tantas vidas. Mi vida. La de Sofía. Y la de muchos otros. Mi alma, sabía lo que tenía que hacer. No era solo por mí. Comencé a leer. Lenta. Cada palabra. Laura. Nunca imaginé que fueras tan inteligente. Tan valiente. Pasé años subestimándote, creyendo que eras ingenua. Que eras fácil de manipular. Que solo te interesaba tu vida sencilla, tu cocina. Creí que eras tan aburrida. Ahora, lo he perdido todo, Laura. Todo. Mi libertad. Mis bienes. Mi reputación. Mis socios. Todo. Mientras tú lo has recuperado todo. Tu casa. Tu dinero. Tu dignidad. Tú tenías razón. Yo no te conocía en absoluto. No sabía lo que eras capaz de hacer. Lo que eras. Miguel. Leí la carta una y otra vez.
Las palabras de Miguel flotaron en el aire, en el silencio de mi casa. ¿Sus palabras? Inteligente, valiente. Nunca me las había dicho en 12 años de matrimonio. Nunca. Y ahora venían de una celda. Una sonrisa. Sí, una sonrisa. Pero no de triunfo cruel. No. Era una sonrisa tranquila. Amarga, quizás. Pero llena de una profunda satisfacción. Doblaba la carta. Con cuidado. Y la guardé. No necesitaba su reconocimiento para saber lo que valía. No necesitaba que él, Miguel, me dijera quién era yo. Ya lo sabía. Lo había descubierto en los pasillos del juzgado. Lo había sentido en el abrazo de Elena, en la mano firme de abogado Ruiz. Lo había encontrado en mi propia fuerza, en mi propia voz. La carta de Miguel era solo una confirmación. Una confirmación de que había llegado hasta el final. Y que había ganado. No solo el juicio, sino a mí misma. Había recuperado mi vida. Mi poder. Y, mi alma, eso no tiene precio. 6 meses después. ¡Ay, mi alma! 6 meses. Parece poco, ¿verdad? Pero para mí, Laura Vega, fueron como una vida entera. Mi vida, la que conocía, se había desmoronado por completo. Pero, con la ayuda de Dios y de buena gente, una nueva vida, inesperada y mucho más plena, había comenzado a florecer. El caso de Miguel, mi alma, ganó notoriedad en toda España. Se habló de ello en la televisión, en los periódicos. Y, sorprendentemente, muchas mujeres en situaciones similares a la mía, comenzaron a contactarme. Buscaban consejo. Buscaban una mano amiga. Buscaban esperanza. Y yo, que había encontrado la mía, sentí el impulso, la necesidad, de dársela. Con el apoyo incondicional de abogado Ruiz, mi antiguo jefe y ahora, mi gran amigo y mentor, dimos un paso más. Juntos, fundamos una organización. Una organización dedicada a ayudar a víctimas de fraude matrimonial y financiero. Mujeres, hombres, personas mayores, que como yo, un día se encontraron con su vida patas arriba. Era una forma de transformar mi dolor en un propósito, ¿saben? De darle sentido a tanto sufrimiento. Un día, una tarde cualquiera, mientras daba una charla sobre las señales de alerta en las relaciones financieras tóxicas, en un pequeño centro cívico de barrio, vi a Miguel. En las noticias. En una pantalla de televisión que estaba encendida en un rincón. Él había aceptado colaborar con las autoridades. Ofreciendo información sobre operaciones de blanqueo de dinero en varios países, buscando, supongo, una reducción en su condena. No sentí rabia. No sentí alegría. Solo, una profunda indiferencia. Era como ver a un extraño. Un capítulo cerrado. Después de mi charla, una mujer, de mi edad, con los ojos llenos de lágrimas, se acercó a mí. Señora Vega, me preguntó, su voz temblorosa, ¿usted se arrepiente de haberlo denunciado? ¿De haberle hecho esto? La miré. Le puse mi mano sobre la suya. Y le respondí con toda la sinceridad de mi alma, ni por un segundo, mi querida amiga. Ni por un solo segundo. Hice una pausa. Lo que parecía ser el peor día de mi vida, ese día terrible en que encontré aquella nota en la cocina, en realidad, fue el comienzo. El comienzo de mi libertad. Hoy, mi alma, cuando camino por los pasillos del despacho de abogado Ruiz, donde ahora soy socia, pienso en lo lejos que he llegado. De ser la esposa, aburrida, que Miguel despreciaba, a convertirme en una abogada especializada en fraude financiero. Y, más importante aún, en una voz para quienes, como yo, han sido víctimas. La nota de Miguel.
Sí. Esa nota. Aún la guardo. La tengo en un cajón de mi escritorio. Como un recordatorio. Un recordatorio de lo que fui. Y de lo que soy. Aquellas palabras, me fui, tu vida aburre. Me llevo todo, la casa ya está vendida. Disfruta lo que queda. Qué equivocado estaba, Dios mío. Qué ciego. No se llevó mi inteligencia. Ni mi determinación. Ni mi capacidad para reconstruirme. No. Al final, fui yo quien se lo llevó todo. Mi dignidad. Mi libertad financiera. Y lo más importante de todo, mi propio poder. Cuando la gente me pregunta, ¿cómo lo hizo, Laura? ¿Cómo logró darle la vuelta a una situación tan devastadora? Siempre les respondo lo mismo. Con la experiencia de mis 50 y tantos años, con la voz de quien ha visto el lado más oscuro del ser humano, pero también la luz que puede brotar de uno mismo. Para los padres, los abuelos, las madres. Eduquen a sus hijos. Háblenles de dinero, sí. Pero no solo de cómo ganarlo, sino de cómo protegerlo. De la importancia de no confiar ciegamente, incluso en el matrimonio. Sean un apoyo firme. Escúchenlos. Enséñenles la honestidad, para que sus hijos no se conviertan en un Miguel. Y para que sus hijas no sean engañadas como yo lo fui. La educación es la mejor herencia. Y para los hijos, los nietos, los jóvenes de corazón. Nunca, nunca, dejen de aprender. Nunca bajen la guardia. Protéjanse. Documenten todo. Desde la más pequeña transacción hasta las promesas más grandes. Y lo más importante, no tengan miedo. Si sienten que algo no está bien, no duden en buscar ayuda. En su familia. En sus amigos. En un buen abogado. La fuerza, mi alma, no está en callar. La fuerza está en el valor de enfrentar la verdad. Sobre la naturaleza humana en este mundo moderno. Mi historia es una prueba. Una prueba de que la avaricia y la traición pueden esconderse. Pueden estar justo al lado, en las relaciones más íntimas. Incluso en nuestro mundo de hoy, donde la información es poder, esa información puede usarse para el bien o para el mal. Pero también, mi historia demuestra la increíble capacidad de recuperación del ser humano. No subestimen jamás a alguien que creen conocer por completo. A veces, la persona más silenciosa en la habitación es la que guarda los secretos más poderosos. O la fuerza más grande. Mi historia. Mi alma. No termina con la venganza. No. Termina con la justicia. Una justicia que me liberó. Y eso es la mejor manera de cerrar un capítulo doloroso. Y de comenzar uno nuevo. Uno lleno de posibilidades. Uno que, al fin, es mío. Y así, mis queridos corazones de millonarios, la historia de Laura Vega, mi historia, llega a su fin. Ahora que habéis escuchado mi largo viaje, mi alma, me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis de las decisiones que tomé? ¿Haríais algo diferente si os encontrarais en mis zapatos? Quizás habríais actuado de otra manera, con más paciencia, o con más fuego. Compartid vuestros pensamientos en los comentarios de abajo. Sabed que leo cada palabra, cada reflexión. Vuestras historias, vuestras perspectivas, son tan valiosas como la mía. Si esta historia os ha hecho pensar, si os ha tocado el corazón o si os ha hecho sentir algo profundo, por favor, no olvidéis dejar un me gusta. Y si creéis que hay alguien más a quien le vendría bien escucharla, alguien a quien también le conmovería o le daría fuerza, compartidla con esa persona especial. Y, por supuesto, no olvidéis suscribiros a nuestro canal, Corazones de Millonarios, para no perderos los próximos misterios y las próximas historias de vida que nos esperan. Os espero en la siguiente historia, mi alma.
Y, quién sabe, quizás la próxima vez, seas tú, precisamente tú, quien descubra su propio poder.